Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con nuestro anfitrión, el más perro, triatleta, consultor empresarial, el capitán Mario García. Capitán. Querido amigo Sensei, príncipe de la lectura, el emprendimiento y todo lo que se sume. Bueno, eso es lo que se puede decir en vivo. ¿Cómo estás? A todo dar, pues un tema que la verdad es que yo creo que, pues como todos, tienen muchísimas cosas que aportarnos. Y sobre todo una aplicabilidad inmediata, que eso es algo que debemos hacer todos los emprendedores, tratar de la ley de las 72 horas, ¿o cuántas horas eran? Sí, ciertamente. 72 Pero a horas. ver, revélanos ya el tema de hoy, Mayel. Creo que como tú dices, va a ser un tema nutritivo, pero a ver, ¿cuál es el tema de hoy? Pues muy bien, el escenario es familiar para muchos emprendedores, largas noches, la presión constante de los resultados, el peso de la responsabilidad. En medio de este torbellino surge una pregunta fundamental. ¿Qué impulsa realmente el esfuerzo? ¿Es la mera necesidad de cumplir con las expectativas externas? ¿Una carrera impulsada por el temor al fracaso o la promesa de una recompensa financiera? ¿O por el contrario, es una llama interna, una pasión genuina por el desafío, por la creación, por el impacto que se busca generar? Las altas tasas de agotamiento en el mundo empresarial contrastan con la historia del éxito duradero, aquellas donde los líderes parecen navegar las tormentas con la resiliencia inquebrantable. Vamos a hablar el día de hoy de la motivación o inspiración intrínseca y el propósito empresarial. Excelente. Pues vamos a adentrarnos al tema. ¿Qué te gustaría que definiéramos primero, la motivación intrínseca o el propósito? Bueno, pues creo que es un buen punto de partida la motivación. Y digo, para los que no están en contexto, que creo que sí es algo sobre lo que hay mucha literatura, eh, muchos de los autores hoy en día coinciden en que tenemos dos tipos de motivación, ¿no? La motivación intrínseca, que es la que vamos a abordar hoy, que es esta que tiene que ver con temas de la persona, con temas introspectivos, con temas de tu propia llama, tus valores, tus ideas, ahora hoy vamos a abordar, pero me gustaría nada más dejar fuera a la motivación extrínseca, ¿no? Que es la otra parte. Todos estos estímulos que desde fuera, cuando te dicen te voy a dar un bono, te pones a moverte. Cuando se te propone un premio, una recompensa, vamos a decir que ahí está la motivación extrínseca, ¿no? Todo lo que viene desde afuera. Si lo pensamos a un nivel de necesidades, normalmente tus necesidades vienen de dentro. Digo, una de las definiciones de motivación intrínseca está muy asociada a la pirámide de Maslow, que creo que todos la conocen, y entonces es el nivel de necesidad al que vas ascendiendo en la pirámide, mientras que lo extrínseco es todo esto que se genera afuera, esta necesidad que tienes de un iPhone, esta necesidad que tienes de un bono, de más billete, cuando las cosas vienen desde afuera, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos a la motivación intrínseca, ¿no? Y entonces, a ver, capitán, más allá de la emoción inicial de lanzar un negocio, vamos pensando en aquellos emprendedores que en su momento buscaron el fondeo para iniciar su negocio o los acaban de invitar a abrir una franquicia o van a iniciar algún proyecto ya de manera independiente. Pues la emoción inicial normalmente es el dinero o la libertad de poder tomar decisiones. Vienes de un sistema a lo mejor donde tus decisiones eran limitadas y ahora dices, no, yo ya quiero tomar el rumbo de mi propio destino. ¿Cómo defines y mantienes estas motivaciones de todo tipo eh, en el momento en el que los desafíos diarios y las problemáticas que pues se presentan cuando vas iniciando un negocio? Fíjate que este planteamiento que haces resulta muy interesante y digo, aquí se puede prestar para discutir muchísimo. Eh, ¿De dónde viene esta necesidad de emprender? O sea, tú que estás sentado del otro lado de la pantalla, ¿cuántas veces has emprendido o estás emprendiendo?
¿de dónde viene este deseo ardiente de decir, me voy a convertir en mi propio jefe, ¿no? O voy a tener mi empresa, o voy a llevar a cabo mi sueño profesional? Y entonces, si tú analizas los caminos con los que has llegado ahí, digo, platicábamos desde esta parte antes de empezar el programa, cómo tu recorrido profesional te va dando cierta madurez y cierta óptica sobre desde dónde partes para emprender, ¿no? Y me queda claro que si yo le pregunto a 100 personas si desean mayor libertad en su vida profesional, ¿cuántas nos van a contestar que desean mayor libertad? Todas. Entonces, como que ese sería el camino simple. Pero entonces, cuando ya me voy a una capa más profunda, es realmente qué te lleva a soltar la rama del fijo, a decir, oye, me voy a aventurar en algo que tiene una probabilidad de éxito, vamos a decir, eh, incierta, pero el sueño o el proyecto o la motivación es más grande. Y entonces aquí, y digo, esta es la primera idea que me gustaría abordar, es eh, desde dónde viene la idea que elegiste para emprender, ¿no? Y entonces es desde un tema de haber observado el mercado, de haber aprendido a hacer algo y románticamente o prácticamente quererlo hacer mejor, implementar una mejora, una nueva idea y casarte con este proyecto de aportar, o desde el lado este, de, bueno, eh, pues quiero emprender porque quiero ser libre y entonces, pues, ¿qué oportunidades hay para emprender? Y voy para allá. Entonces, cuando tú platicas con emprendedores que eventualmente se acabaron cansando, yo lo que creo es que el sueño no estaba cimentado lo suficientemente profundo en su corazón, ¿no? Yo cuando les voy a leer aquí una línea sobre la motivación intrínseca que se me hace muy potente, es motivación que surge desde la satisfacción inherente de una actividad en sí misma, en lugar de depender de recompensas o presiones externas, ¿no? Entonces es, ¿qué tanto te gusta lo que vas a emprender? Creo que es el primer paso, ¿no? ¿Qué tanto te gusta? Y luego está esta teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, donde hay tres niveles, ¿no? El tema de la autonomía, la necesidad de sentirte dueño de tus propias acciones y decisiones, fíjense, dueño de tus propias acciones y decisiones, tener libertad para elegir y actuar de acuerdo a tus propios valores e intereses. El tema de la competencia, oye, puedo emprender en esto porque soy bueno, porque soy capaz, porque puedo ir a aportar a este campo profesional. Y el tema de relación o conexión, que es esta necesidad de sentirse conectado con el todo, de relacionado con otros, de tener un sentido de pertenencia y experimentar cuidado y apoyo. Qué importante es que tu idea sea valiosa para el mercado, para tus socios, para tus clientes, ¿no? Entonces, si ya nos ponemos en este contexto, ahí está tu idea emprendedora, ¿qué tanto le pones palomita o cuánta calificación le pones en estos sentidos, ¿no? Autonomía, competencia y relación. Sí, y entonces, bueno, por lo que entiendo, y esto es algo muy natural, que de repente cuando estás buscando ser independiente, pasar de ser empleado, autoempleado, independiente, buscar ser empresario, lo más sencillo es buscar algo que sea financieramente viable. También es otra opción que se presenta muy a menudo es la aversión al dolor. Yo ya no quiero pasar por una situación donde apenas me ajusta, cada quincena estoy batallando, tengo miedo, a lo mejor viví en carne viva un recorte en la empresa. También, pues resulta que me despidieron y en ese momento mi hijo había nacido y entonces pues decido no volver a vivir esa sensación y tomar las riendas de mi propia vida profesional y económica. Bueno, todo esto, por lo que nos estás diciendo, capitán,
todo esto que es válido y es muy humano, de esta alegría por ver financieramente viable un proyecto, o el miedo a caer o a volver a caer en una situación de crisis financiera, son motivaciones de corto plazo. Es natural y muchos de nosotros es muy probable que tuvimos estas motivaciones en algún momento de correr hacia el dinero o alejarnos del sufrimiento. Sin embargo, la verdadera motivación tiene que ir mucho más allá de cualquier situación externa. Y aquí hablas de autonomía, competencia Relación. y relación. Entonces, fíjate, te tengo una pregunta. Estos son los pilares de la motivación intrínseca, ¿de qué manera se manifiestan concretamente en tu rol como líder y cómo buscas fomentarlas activamente en tu equipo? Ok, digo, creo que el deseo de autonomía es algo que es muy claro para todos, pero, y yo creo que esta es una frase trilladísima, pero creo que se me hace bien potente, es qué tanto estás dispuesto a hacer y a gestionar o sea, a ser tu propio jefe, ¿no? Y este tema de aprender a ser tu mejor empleado cuando eres tu propio jefe tiene que ver mucho con este rollo, o sea, Es lo porque más difícil. no es solo un deseo, güey, sino es una capacidad de Sí. realmente hacer lo que hay que hacer. Entonces, esta mezcla, ¿no? O sea, es en este mundo hoy de las redes sociales donde el day overnight y la gente se hace millonaria o se hace viral de un minuto a otro, es una tentación terrible cuando dices, híjole, quiero el premio, pero no quiero pagar el precio. Entonces yo en este tema de la autonomía creo que hay una carga muy importante de entender todo lo que la autonomía significa. Oye, ya estoy en esta posición en donde decido emprender. Oye, ¿soy competente o no? Digo, ahora a toda la raza le dan diploma y medalla por participar. Eso te choca. No, fíjate, no, Cuando, está cuando bien. los niños les dan medalla aunque pierdan en el partido de fútbol. Es que esto es muy interesante porque, es más, no es de estar bien o mal, es la cultura que fomenta, ¿no? ¿Ok? Porque este rollo de realmente darte cuenta si eres competente, o sea, que no te diga tu mamá, no, Ismael, tú eres el mejor, no te preocupes, hijo. De atrás para adelante, mira, eres el número uno. A mí sí me decían, no sé a ti. Pero, y tampoco una competencia mal entendida, pero a lo que yo me refiero es, oye, la competencia tiene que ver con estas capacidades desarrolladas y con estas capacidades apreciadas por la industria, el mercado, el negocio que estás desarrollando, ¿no? Ujú. Entonces, hay una necesidad muy humana de sentirte competente en algo en la vida, ¿no? Dices, muy bien, yo no soy bueno para esto, pero soy bueno para esto. Y entonces, hemos tocado en otros programas, creces desde tus fortalezas. Entonces, este tema de la competencia en un emprendedor es en qué soy fuerte y en eso me voy a hacer el más fuerte o lo más fuerte posible, ¿no? Y el tema de la conexión, y yo creo que esto tiene que ver mucho con el liderazgo y que va a venir pegado con el siguiente tema que tenemos, que es el tema de propósito, pero es hoy vivimos en la era donde la conexión es ultra importante. Lo que hacemos tiene que importar para nosotros, pero Ujú. tiene que importar para todos nuestros stakeholders para que nosotros sintamos este nivel de satisfacción, de conexión, donde dices, es que mi proveedor me valora porque soy así, así asado. Es que mi cliente me valora porque soy así asado. No sé si quede claro el mensaje de qué significa esta conexión. No puedes tú pensar que eres el mejor producto y darte cuenta que tu cliente no te valora, que el proveedor te trae asado, ¿Vives autoengañado? que tus mismos trabajadores dicen, este es un loco, pero me paga, entonces pues chido, yo sigo viniendo, no estamos creciendo en ningún sueño. Entonces, oye, ya estás sentado en esta silla del emprendedor, ¿qué tan consciente eres de lo que significa ser autónomo? Y entonces es, oye, hazte cargo.
de todo lo que hay que hacer cuando significa ser autónomo. Y ser autónomo a lo mejor al principio implica apretar algunas cosas que no está padre apretar. Revisa si eres realmente competente, o sea, cuántas veces, digo, y nos damos cuenta de la gente que emprende, y me voy a regresar a lo mejor al ejemplo más en corto que tenemos. Tal vez por año nos llegaban entre 30 y 40 personas con la intención de ser agentes de seguros. Y de repente, después de algunas sesiones de trabajo, ya tenías una perspectiva muy clara si alguien tenía lo necesario para desarrollarse comercialmente, o decías, es que este cuate es un tipazo o es una tipaza, pero esto que tiene que hacer aquí no es competente, o sea, es una competencia que no ha desarrollado. Oye, ¿se puede desarrollar? Todas las competencias se pueden desarrollar, pero vamos a este tema de crecer desde tu fortaleza. Y tema de la relación. Muy importante cómo logras pertenecer al ecosistema, a la industria, a donde vas a entrar. Entonces, nadie quiere ser un jugador irrelevante. Todos queremos ser un jugador relevante en el partido que estemos jugando. Y bueno, puedes compartirnos, a ver, con todo, ahorita que nos compartías experiencias, ¿puedes compartir alguna otra experiencia donde la pasión interna por resolver un problema específico fue más fuerte que cualquier incentivo externo? ¿Recuerdas alguien que coachaste o tú propiamente que tu pasión era mucho más fuerte que cualquier incentivo externo? Bueno, creo que aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? La industria en donde nosotros participábamos, era muy claro que el flujo del dinero estaba un paso adelante de nosotros en el sentido que el flujo real del dinero es para el agente, el vendedor directo. Ujú. Oye, ¿en qué momento de la vida decides ser el que entrena cuando sabes que normalmente si estás haciendo bien tu trabajo, todos a los que entrenas van a hacer más dinero que tú? Ok. Entonces, oye, pero entonces ahí viene este tema de, es que a mí me encanta esta posición donde yo transmito, donde yo coacheo, donde yo tengo esta posición de profesor, de mentor, de sensei, de capitán, y entonces el único movimiento no es la remuneración económica. Claro que es importante porque hay que vivir, pero ¿cómo lo estás viviendo desde este punto? Y aquí lo interesante es, creo que es generado desde nuestra competencia. Tanto tú como yo hemos sido profesores desde que estábamos en la preparatoria, luego la Sí. universidad. Entonces, generas una capacidad para comunicar, para entrenar, para transmitir conceptos. Entonces dices, es que para esto yo soy muy competente. ¿Sí? Oye, ¿cuántas veces te has dado cuenta de que necesitas saber más todos los días? Porque todos los días hay un libro nuevo, hay una idea nueva, te enfrentas a un caso nuevo, entonces hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Este tema ahora y este reto de vamos a movernos al lado de la consultoría, pues implica abrir tu horizonte y decir, ok, mi horizonte ahorita era de este tamaño, necesito que se abran más grados, necesito adquirir más conocimiento, interactuar con más personas para poder volverme competente en esta área, ¿no? Y el tema de la relación, y otra vez, y digo, fíjense, esos son los consejos que se van a llevar. Pues yo, una parte muy importante que veo en nuestro trabajo es que sentíamos o sentimos durante mucho tiempo que nuestro trabajo hacía una diferencia en el entorno en el que estábamos. Oye, recuerdo que estuviste dándole una consultoría a vendedores en el sector inmobiliario. Bueno, ¿eran vendedores o era toda la empresa? No, no Sí, recuerdo. estábamos diseñando el proceso comercial, revisando el proceso de venta, el embudo, Y, el customer journey, todos ese y en tipo de ese cosas. sentido, pues le dabas mayor énfasis a la metodología de ventas, a llevar un registro, a llevar un monitoreo, a llevar un control. No te pierdes como vendedor, como empresario, cuando tienes tantos sistemas de control y de seguimiento en no olvidar tu propósito, tu motivación interna
estar totalmente orientado al resultado, hacia el factor externo, hacia lo que se mueve, hacia lo que produce? Es una gran pregunta y digo, es desde el punto de vista de la gestión empresarial, siempre hay que medir, siempre hay que tener claros los números, o sea, eso es inevitable. Oye, la otra parte inevitable es el vendedor que realmente está enfocado en la parte comercial, normalmente le cuesta trabajo toda esta parte porque él está enfocado en la zona de flow, que ahorita Ujú. vamos a Sí. hablar de ella, pero él está enfocado en ejecutar para generar la recompensa que sigue y empezar a construir su futuro, ¿no? Cuando trabajamos este proceso, pues lo importante oye, tienes gente con mucho drive, pero uno va a la izquierda, otro a la derecha, otro al sur, otro al norte, otro al noroeste. Lo que necesitas es que todos vayan hacia el mismo lado y entonces a lo mejor definiendo indicadores, definiendo un proceso, definiendo algunas mediciones, lo que vas a hacer es que esta gente con tanto drive tenga un proceso de enfoque hacia un resultado, a su unidad de venta. Porque ahora sí que todos podemos vender este control desde diferentes ángulos. Tú puedes hablar de que es bonito, de que tiene buenos colores, de que el tamaño te parece práctico y yo podría hablar desde sus funciones, de el número, la duración de la batería, el alcance y entonces estamos hablando del mismo control. Pero entonces cuando tú estás generando una estrategia de ventas empresarial, pues es importante que tengas claro cuál es tu oferta de valor. Y no puede ser la oferta de valor diseñada 5 minutos desde tu perspectiva, 5 minutos desde la mía, 5 minutos, porque entonces no estás vendiendo nada realmente. ¿Sí? Oye, y entonces, bueno, vamos hablando de la motivación interna. Entonces, ¿qué sí es? Me dijiste que tenía ciertos principios fundamentales, como era, ya se me perdió, No te apures, aquí tengo una lista. Y digo, ya tenemos este tema de la autonomía, competencia y relación. ujú, Pero ahora si yo lo pienso en un tema de características, es el impulso interno. O sea, me queda claro es desde dónde viene tu impulso. ¿Viene desde adentro o viene desde afuera? Ahí esto es muy importante. La satisfacción inherente a la actividad, ¿no? En este caso es, oye, yo soy malísimo para la tecnología y voy a hacer un emprendimiento en tecnología. ujú, No tiene sentido, ¿no? sí, Este, el tema de la autodeterminación, que ahí es un tema de yo controlo, y yo subrayaría aquí el tema de no depender de recompensas externas. O sea, la actividad per se es, es una recompensa. Y yo creo que esto lo vivimos muchas veces y me regreso al tema, es, tú recuerdas tus tardes en el Tecnológico de Monterrey viendo deporte, ujú, platicando con entrenadores. En ningún momento estabas pensando cuánto te remuneraba cada charla, sí, sino disfrutabas este tema de ir, ver un partido. Oye, todavía recuerdo esta postura de, es que estamos contribuyendo al desarrollo de México, no importa cuánto nos paguen, ujú, a la formación de los futuros líderes. Entonces, ¿cómo no estabas pensando en la recompensa externa, sino estabas pensando en lo que estabas construyendo? No sé si logro ser claro con esto. Y digo, es ujú, porque, curiosamente, muchas veces, si estás en una posición de liderazgo y quieres que tu equipo se mueva en una dirección, en lo primero que piensas es empezar a generar un sistema de recompensas externas. bien, Y eso que tiene, ¿no? Y también lo hemos vivido. Pues cuando generas la primera, tiene un muy buen movimiento y luego eso se va estabilizando y luego llega un momento en donde una gran recompensa no es suficiente. sí, Entonces, creo que las organizaciones se tienen que construir no desde las recompensas externas, sino desde las recompensas internas. Tienes que juntar personas que aman la cultura que tú estás construyendo y ahí nos vamos a abordar el tema de valores y todo este tema. Digo, aquí el mejor ejemplo que tengo es ahora que estuve en Miami, que tuve oportunidad de escuchar a un cuate que era vicepresidente de Amazon Web Services a nivel Latinoamérica y dice,
El proceso de selección de Amazon es de 4 entrevistas. La última entrevista es sí o sí una comida o un desayuno, porque en 4 entrevistas, ya la cuarta no te puede mentir el candidato, pero además ya tuviste oportunidad de dejarle perfectamente claro lo que quieres, lo que necesitas, lo que observas, lo que le va a pasar cuando tome su posición. Entonces dice, lo que hacemos en este proceso de selección es asegurarnos que nuestra cultura y la cultura del prospecto a trabajar con nosotros están empatadas. ¿Qué valioso es eso? Porque entonces ya no construyes, y digo, claro que las chambas deben estar bien pagadas, pero ya no construyes desde ahí, sino construyes desde el valor de ir a trabajar a Amazon, de crear soluciones de cierta manera, de dedicarte a una industria. Y el dinero es una consecuencia de que estás en un lugar en donde están pasando las cosas, ¿no? Bueno, para ir dejando esta parte de la motivación intrínseca, o también le podemos llamar inspiración, los líderes inspiran, no motivan. La motivación extrínseca normalmente se cae en el tiempo. Y entonces, bueno, como emprendedores nosotros debemos disfrutar y debemos desafiarnos y debemos disfrutar el proceso más allá de buscar los resultados, las recompensas o los castigos. Necesitamos tener el fuego que se sostenga en el tiempo, que sea duradero, que realmente no dependa de si viene una guerra comercial, vienen los aranceles, entonces ya me desinflo, me pongo a temblar, me lleno de miedo. Si viene una situación de paridad con el dólar, una desventaja y entonces yo estoy importando todo el tiempo. Nosotros debemos conservar esta parte del disfrutar y de vivir en el flow. Para pasar al propósito, me estabas platicando fuera de cámaras, capitán, de el estado de flow. Todos los emprendedores lo hemos escuchado. Esta parte, digo, sobre todo otra vez haciendo el paralelismo al deporte, yo viví muchas experiencias, digo, tomé conciencia mucho después de que se apaga el estadio, no escuchas los gritos del exterior, tu movimiento, tu biomecánica natural, es perfecto, estás en sincronía, no estás con el temor a cometer un error, simplemente estás, parecería que estuvieras viendo una película y tú desde las gradas viendo cómo el proceso que estás llevando a cabo se hace de una manera muy natural. ¿Qué es el flow para ti y cómo se logra el flow a nivel empresarial, capitán? Ok, digo, este concepto de la zona de flow, que luego suena muy, ¿cómo se dice? No etéreo, muy, se me fue el término, pero como que no suena terrenal o Mm. aterrizado, es un proceso químico y estructurado. A perro. La primer pregunta es, normalmente tú pensarías que cuando entras en zona de flow, o sea, si tú estuvieras viendo tu cerebro, te dices, no, no, es que ahí está prendido todo el cerebro, todas las zonas. Y la realidad es que cuando tú entras a una zona de flow, y a esto va a tener mucha lógica para los emprendedores, es logras apagar toda la parte racional de tu cerebro, y digo esto en el tema del deporte, yo te voy a dar un ejemplo, pero entonces, apagas toda esta parte que te juzga y que juzga tus acciones, y entonces solo queda prendida con mucha intensidad la parte motora de ejecución, y entonces lo que tú haces es desde tus recursos inconscientes o subconscientes, empiezas a ejecutar, pam, 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 y toda tu energía está dedicada a ejecutar. Esa es la zona de flow. Piénsalo como un emprendedor y entonces, ¿cuántas veces has estado en la zona de flow? De eso que te sientas y dices, acerté, 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 buen mes en el negocio, es porque estás ejecutando, 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 ejecutando. Y evidentemente hay momentos en donde la parte racional tiene que trabajar, pero la zona de flow es un gozo, es un momento, es como
eh, los que son nuestros contemporáneos, yo lo llevaría, yo no sé si se acuerden cuando Chewbacca movía la palanca hacia adelante Para y la velocidad de la luz. entraban a otra velocidad y entonces avanzabas hacia un punto hacia adelante, ¿no? En el tema de las películas, y creo que un gran ejemplo, no sé si viste, creo que fue estas últimas que no eran de Rocky, pero eran relacionadas a la historia Ajá, de Rocky, se me sí. fue el nombre ahorita, Creed. Creed. Ujú. En la de Creed 2, como cuando está peleando, llega a un punto en donde entra en esta visión de túnel, es la visión de túnel, ¿no? Entonces, cómo el emprendedor a veces vive en o está, como emprendedor has logrado esta visión de túnel donde dices, allá está, allá voy, me estoy moviendo, y entonces, por otro lado, Chubaca pequeño desde acá, logras avanzar, ¿no? Entonces, esto es súper interesante porque, como les digo, es un proceso químico, es algo que hay que entrenar, es algo que hay que darse cuenta en qué momento. Y por el otro lado, es una consecuencia. Cuando yo me regreso al tema de la competencia, en el tema del deporte entras en la zona de flow a ejecutar porque de nivel inconsciente ya sabes que tienes las capacidades técnicas, tácticas para ejecutar. Entonces, lo único que recoge esta parte, pero no la juzga, ejecuta este tiro, ejecuta este golpe, ejecuta esta jugada. Oye, lo mismo yo lo llevo al tema empresarial y de repente estás en la zona de flow y dices, es que este cuate es un genio. Es que es un cuate que ya tiene un nivel de competencia en el que el cuate está concentrado en ejecutar. El emprendedor es un cuate que mucho al principio de su emprendimiento está ejecutando. Qué fregón si logras ejecutar a la zona de flow. Fíjate que es algo súper interesante porque mucha gente pensaría que hay un talento natural, una brillantez per natura, y la realidad es que cualquier persona que se ha realizado a niveles máximos deportivos o empresariales tiene muchísimo kilometraje recorrido. Son horas y horas y horas y horas de trabajo, horas y horas de preparación, como decían de Warren Buffett, de Bill Gates y de muchos empresarios que le dedican horas de lectura semanal para seguirse preparando todos los días, eh, círculos profesionales. eh, Estaba escuchando el otro día un podcast de gente del IPADE, círculos de crecimiento, de empresarios, cámaras. Son horas y horas de preparación. No es que se sienten y a la hora de que ya pongan en marcha cualquier situación se va a dar de manera natural. Son horas y horas y horas de trabajo. ¿Algo que quieras, capitán, ampliar sobre la motivación intrínseca o ya nos vamos al propósito, que este es el verdadero platillo principal de la sesión? Bueno, eh, la otra autora que ya le hemos traído a la mesa que me gustaría poner y que te decía también, es un librazo, el tema de Grit, el poder de la pasión y la perseverancia de Angela Duckworth. Es una manera también de abordar el tema de la motivación intrínseca como base de la pasión. O sea, cuando tú ves a alguien apasionado o un emprendedor apasionado de una idea, muy probablemente tiene un ingrediente de motivación intrínseca muy claro, ¿no? Y entonces, curiosamente, y vuelvo a este tema del day overnight, no es una cosa que de repente se te prendió un foco, güey, o bajó un rayo abductor y ¡guau! ¿No? Sino que es una cuestión de un descubrimiento gradual. Por eso el emprendedor a veces su éxito es producto de las iteraciones, pero entonces estas iteraciones con pasión, ¿no? La importancia de mantenerse enamorado, que también esto lo pone Angela Duckworth en su libro, es, oye, sigues enamorado de tu idea, de tu concepto, esto es muy importante y te das cuenta y platicas con empresarios. Últimamente que he tenido oportunidad de platicar con más empresarios por el tema de la consultoría, lo que te das cuenta es que son cuates que llevan 30, 40 años
y los estás escuchando hablar y dices, este cuate sigue enamoradísimo de la industria, del concepto, del modelo de negocio que está ejecutando, ¿no? Entonces, evalúate también desde ahí, ¿no? Todos estos emprendimientos que fracasan, es, ¿había este enamoramiento? O sea, o fue algo que fue fugaz, ¿no? El propósito, y aquí es el motor de la motivación sostenida. Y aquí ahora sí, vámonos al platillo principal de hoy. Y entonces es, oye, en la medida que tu propósito está construido de la manera correcta, esa gasolina va a durar mucho tiempo. Pues vamos al propósito que yo creo que, mira, venía reflexionando en el camino de, eh, de esta parte tan fundamental que tenemos el día de hoy frente a nosotros de, después de la pandemia, cuestionarnos si vale la pena o no continuar profesionalmente hablando con un proyecto. Nos dimos cuenta durante la pandemia de lo frágil que era la humanidad, que un pequeño virus podía arrasar con una buena parte de nuestra especie, que no podíamos salir de casa, que toda la joyería que teníamos, que todos los tenis, ropa, los Ferragamo, el cinturón, Hermes, la camisa trucutru, no nos la podíamos, bueno, no la podíamos poner, pero nadie nos iba a ver. Podíamos andar todo el día en playeras, shorts, sandalias, día tras día, mes a mes. Y entonces todo esto que habíamos luchado toda nuestra vida por trabajar y tener, el auto que tanto te gustaba y que te compraste, estaba estacionado por meses. eh, y mucha gente se cuestionó si verdaderamente quería pasar el resto de su vida haciendo lo que hacía en ese momento. ¿Por qué crees que sucedió todo esto y cómo lo conectas al propósito, capitán? Híjole, tocaste un ejemplazo. Digo, me voy a tener en la parte de el mundo se detuvo de una manera espectacular. ¿Qué oportunidades te dio? Te dio oportunidad de observar tu vida desde la pausa. O sea, cuando normalmente el mundo no paraba, todo el tiempo había que ejecutar lo que seguía, lo que seguía, lo que seguía, luchar contra los mismos monstruos, seguir en tu porca miseria, pero dándole, ¿no? Entonces, cuando de repente el tren se detiene y dices, híjole, y digo, le pasó a mucha gente, no veo a mi pareja, no veo a mis hijos. Oye, ya me di cuenta que estar 8 horas con luz del sol con mi pareja, hoy es súper complicado porque dejamos de vernos hace muchísimo tiempo. Oye, resulta que me perdí los últimos 10 años de mi hijo. Entonces eso te generó un nivel de conciencia sobre lo que tu sistema de vida estaba generando y tú estabas en la lucha válida por generar lo que el mundo te demanda. iPhones, Ferragamos, autos del año, todo el tema, ¿no? Y aquí el tema no es hippie, sino el tema es la conciencia de lo que elige. Habrá quien ser un figurín de aparador es una motivación muy importante porque así, y De validación. está bien, ¿no? Y entonces, pues si eres Ken, y Más o el menos auto está de bien. Ken, y los zapatitos de Ken, y el novio de Ken, todo, ¿no? El paquete Este, completo. exacto. Y habrá quien diga, no, a ver, yo quiero estas otras cosas. Entonces, para mí lo valioso, y digo, lejos de ir a juzgar las motivaciones de cada quien, es la oportunidad de detenerse y cuestionar tu verdadero propósito. Y entonces, normalmente cuando pensamos en empresa y en profesión, durante mucho tiempo y muchas generaciones se interpretó como el principal propósito del trabajo es generar riqueza.
o el principal objetivo. Ujú. Pero entonces cuando te diste cuenta que, híjole, es importante que tenga significado, que tenga valor, que sea feliz. Y hoy el tema, y es a nivel empresarial, se ha migrado de hacer misiones a definir propósitos. Teníamos esta charla en la Sí. semana. Oye, ¿y por qué? Porque ahora no solo es importante generar utilidades, sino es muy importante cómo te relacionas con tu entorno, con todos tus stakeholders. Entonces el propósito tiene que ver con esta relación y con lo que quieres aportar al mundo. Antes se interpretaba desde cuántos billetes me va a dar el mundo y ya acabé. Y ahora tiene que ver con que tengo que ser respetuoso del medio ambiente, tengo que aportar cosas que generen valor, quiero aportar a este sector de la sociedad, al desarrollo, bla, bla, una serie de cosas, ¿no? Entonces tú como emprendedor, y digo, ¿a cuánta gente he escuchado de, es que ya dependen de mí 10 familias, 15 familias, 5 familias, 100 familias, 1000 familias? Oye, pues la conciencia que genera el emprendedor de ese impacto hacia uno de sus principales stakeholders, que son sus propios trabajadores. Oye, es que estamos desarrollando una estrategia de cadena de suministro donde todo mundo se está montando en estas dinámicas. Oye, pues le estás aportando a la industria una cadena de suministro que cumple con una certificación ambiental, con una certificación de no, de, de no impacto ambiental o de cumplir con ciertas regulaciones de justicia social. Ahora sí que hay un chorro de cosas, ¿no? Pero entonces yo lo llevaría que el propósito también hoy tiene que ver no solo con el dinero. Oye, claro que el dinero es súper importante porque si hay una etapa de la historia del mundo donde hay cosas que comprar, bienes que adquirir o intercambiar, es hoy. O sea, hoy hay aparatos, hay experiencias, hay que no existían hace 20 años, hace 30 años, hace 50 años, y que lo chistoso es que hoy los renuevas cada determinado tiempo, ¿no? Este rollo de la obsolescencia. Entonces, claro que es importante tener dinero, pero el dinero, solo por el dinero, creo que ya fue un concepto que quedó en el pasado. Ahí es donde entra el propósito. Oye, estabas hablando de una empresa socialmente responsable, que es eh, amigable con el medio ambiente. ¿Cómo realmente distinguir? Porque muchas de las empresas ya no les crees, porque dona 3 pesos para tal causa, porque nuestra empresa está comprometida con cómo distinguir. Y nosotros, digo, estoy yendo hacia el otro extremo de juzgar de cuestionar si verdaderamente es un propósito empresarial o es una simple declaración comercial que busca, al final de cuentas, más rentabilidad o, como dice mi suegro, todo mundo quiere mi dinero. Eh, ¿Cómo distinguir entre verdaderamente un propósito empresarial, una declaración y estos trucuñuelos de misión y visión, pero que lo único que buscan es la rentabilidad y las utilidades? Híjole, a ver, me voy por partes. Uno, yo creo que es muy claro cuando una organización es el reflejo de su propósito, de sus valores. Y digo aquí, me voy a ir a una que todos conocen. A mí, Starbucks, ya puesto en la tienda, es una transmisión de valores impresionante. Ok, El cuate que te atiende, el 90 y tantos % de los casos es un cuate amable. ok. Si eres un regular, se sabe tu nombre. La precisión con la que se preparan las bebidas es medida. El tema de tener una oferta de valor renovada en cada temporada, palomita. El tema de generar merchandising que tenga significado para... Entonces tú empiezas a analizar eh, todo lo que hay detrás de Starbucks y dices, es que estos los veo y si soy amante del café, los quiero. Sí, ¿Sí me explico?
¿cómo, cómo es el nivel de limpieza? ¿Cuál es el reglamento? Entonces, a lo que voy con esto es muy claro cómo se vive la cultura de Starbucks desde que entras a un Starbucks. Oye, ¿cómo cachas al mentiroso? Pues el cuate que, y digo, ahorita teníamos esta charla antes del cómo es, oye, ¿y cómo definiste tu propósito? Citaste una junta, involucraste a toda tu gente, a Ujú. líderes de departamento, ¿cómo fue el proceso? No, realmente me senté con el de mercadotecnia, porque tenemos que hacer algo que venda, y encontramos un buen párrafo, y entonces, mira, quedó bien perrón. Ujú. El tema es que tu organización no lo vive, ¿no? Entonces, El- el líder es reflejo de su organización la organización o es es reflejo. reflejo del líder. Ujú. Y digo, esto lo hemos vivido en muchas dimensiones, y digo, lo puedes pensar en organizaciones pequeñas en las que hemos participado, Sí, y probablemente en organizaciones muy grandes como el TEC de Monterrey, como al final del día el rector o el presidente o las personas que están definiendo el rumbo imprimen un sello a una organización tan grande, ¿no? sí. ¿Y cuál es el propósito? Digo, ¿cuál es el proceso? Digo, y aquí podemos nombrar a Simon Sinek, que ha sido enunciado varias veces en nuestro podcast. ¿Será que es alguien que nos aporta algo muy particular? Pero habla Simon Sinek de empieza con el por qué. Y este es algo bien importante. Digo, no quiero dejar por sentado lo del propósito. Les recomiendo mucho su conferencia de empieza con el por qué, que lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Se llama el Círculo Dorado, El The círculo Golden de Circle. Golden Circle, donde obviamente pues la gente, el propósito se responde con el por qué o el para qué, y el cómo y el qué normalmente son organizaciones centradas en la rentabilidad, en la guerra comercial, en las utilidades, etcétera. Entonces, habla perfectamente él de cuál es el proceso para descubrir el propósito. Yo encontré un nicho, fíjate que tengo esta competencia, me encanta lo que hago. Ahora, capitán, necesito que me des un coaching para ver de qué manera paso a una declaración de propósito en mi empresa. Ok, fíjate, y esto es muy interesante porque aquí la pregunta clave es ¿por qué? Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué eres competente en esto? ¿Por qué eliges este mercado? ¿Por qué esta idea de negocio? Porque, y valga la redundancia, cuando yo te pregunto por qué, Ismael, ¿desde dónde me vas a contestar? De adentro. Cuando yo te pregunto qué o cómo, muy probablemente vas a ir por recursos de afuera, del entorno. Pero es cuando yo te digo, dime por qué, y digo, no tengas pesadillas. Cuando Michelita te pregunta, dime por qué, por favor, contéstale desde lo más profundo de tu ser por qué. Pero es cuando tú estás explicando por qué, es algo que viene desde dentro de tu ser. Oye, esta discusión, y aquí es un entramado fabuloso, este tema de las generaciones, algo súper fregón que vinieron a traernos las nuevas generaciones, y digo decir, ya nosotros somos de Claro, las viejas yo, generaciones, tú eres una generación antes de la mía. ¿ok? Este, este tema que vinieron a traernos las nuevas generaciones tiene que ver mucho con el por qué. Si tú te pones a pensar en la mentalidad o en la manera de accionar de un baby boomer, estaba enfocado al resultado, el dinero era una parte muy importante de la ecuación, el trabajo como tal por el trabajo era una cosa interpretada Sí, desde ahí, ¿no? el deber. Hoy, como las organizaciones son obligadas a construirse desde su contribución al entorno, desde el tomar en cuenta que la vida es mucho más amplia que solo trabajar. Y La entonces inclusión.
la inclusión. Entonces, este choque cultural que a mucha gente hoy le cuesta trabajo, conecta perfecto con esto. O sea, estos cuates que hoy tú de repente te súper molestas, cuestionan su porqué, no sé a qué nivel de profundidad, pero de una manera más sistemática de lo que generaciones atrás se cuestionaban, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la empresa, hoy que se construye, hoy que vas a emprender, las principales preguntas que te vas a contestar es ¿por qué este modelo de negocio? ¿Por qué esta industria? ¿Por qué esta idea? ¿Por qué este producto? ¿Por qué quiero estar ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son respuestas que van a venir desde dentro de ti, o sea, y tú lo vas a notar si estás inscribiendo, no es lo mismo escribirle a la novia de la que estás enamoradísimo primer semana a tener que escribir una carta de, chin, pues, ¿qué le pongo? ¿Sí? Entonces, No me tienes, sale nada. tienes que construir y tienes tus respuestas, yo creo que tienen que ser desde ahí este nivel de Ujú. pasión muy importante que te genera estos porqués poderosos, ¿no? Y fíjate, aquí te tengo para que te amplíes un poquito más, capitán. La atracción y retención de talento, el compromiso y la cultura de productividad, el fomentar la innovación y resiliencia están directamente relacionados al propósito de la organización y los valores de su líder. ¿Cómo relacionas esta parte? Atracción, talento, compromiso, cultura y productividad, innovación y resiliencia con el propósito y la motivación del líder. Fíjate, aquí voy a retomar, creo que lo tengo por aquí, dame un segundo. Esto me súper encanta esta idea. Dame un segundo. Ah, ¿dónde estás? No manches, El, capitán, el tienes que líder cerrar como tiene, 20. fíjate, el líder normalmente de una empresa Ujú. va a desarrollar 5 roles. Esto es bien Sí. interesante. Hay veces que actúas de dueño, ¿sí? Hay veces que actúas de emprendedor. Hay veces que actúas de director. Hay veces que actúas de operador y hay veces que actúas de administrador. Cada rol proporciona un resultado específico. Oye, aquí estamos hablando de los emprendedores. Oye, pues el cuate que está generando innovación, que está buscando nuevas ideas, que está viendo cómo el modelo de negocio. Oye, el cuate del administrador tiene que controlar los recursos, tiene que generar los reportes, los indicadores, todo. Oye, el cuate que es el operador. Amamos al líder y al jefe que cuando hay que arremangarse, se desabotona su ferragamo, tun, 2 dobleces, y se pone a trabajar. Muchas veces hay ese rol inspiracional. Oye, el tema del director, alguien tiene que tomar, definir las estrategias, analizar el mercado. Oye, el tema del dueño decide la dirección del negocio, ¿no? Pero entonces, aquí voy a entrar con otro concepto que le llamamos complementariedad. Tú podrás decir, Ismael es un excelente emprendedor y operador, pero entonces tú ya te diste cuenta que tienes que traer a alguien que haga las de administrador. Ujú. Esto se llama complementariedad. Ok. Y entonces necesito traer un administrador y ahora sí, en este tema al cual le comparto con viveza mi sueño, mi proyecto, mi set de valores, mi filosofía de trabajo. ¿Para qué? Claro que por natura, cuando yo quiero empujar una nueva idea, voy a renegar que el administrador me traiga controlado con el presupuesto. Pero si el cuate entiende todos los valores, Ujú. está de acuerdo con los que se está construyendo la empresa, voy a ser muy feliz con ese jugador en mi equipo porque al final del día me va a traer bienestar. Ujú. Pero entonces, ¿cómo si estás armando un equipo, tienes que traer cuates que te complementen en su expertise, complementen los tuyos en sus potencias, pero que estén de acuerdo con el marco de juego, que estén de acuerdo con el set de valores. Y digo, esto lo vivimos de muy distintas formas en varias organizaciones, pero
¿Qué sentimiento te generaba cuando te llegaba una estrella que decías, este no respeta el juego? O sea, no respeta estos temas, se salta todo y bueno, pues es el cuate que trae el resultado, pero saltándose todos los valores de la empresa. Híjole, esa historia siempre acaba mal, güey. Oye, pues cuando el emprendedor es un granuja, pues ¿cuántas empresas conocemos que luego se convierten en una fila de estafadores? Pues una estafa bien concebida, muchos estafadores juntos estafan un chorro de gente. Oye, ese es el ejemplo negativo. Oye, en el ejemplo positivo es, oye, esta gente deseosa de construir, toma el bienestar, oye, la responsabilidad social. Cuando le pidas a alguien que ahorre energía, que utilice menos papel, si fuiste claro al principio que parte de tu responsabilidad social, no va a batallar. Contrario con el que, es que esto no es importante, lo importante es el resultado, ¿por qué me pides que me ahorre? Son ejemplos como muy bobos y muy simples, pero entonces estás trayendo talento a tu equipo, estás buscando ser complementario, estás buscando que tu empresa tenga bases firmes. Lo más importante es que compartan tus valores, tus deseos. Oye, eso no significa que piensen igual que tú. El administrador va a apretar, el emprendedor va a querer gastar. Eso para mí es Sí. normal y no es gastar, es invertir. Ujú. Entonces, no es trae puros que piensen como tú, porque ahí estás frito, pero sí tienes que tener gente que comparta tu set de valores, tu cultura organizacional. Y si yo eso lo llevo al impulso, el compromiso, la cultura y la productividad, es qué padre cuando no le tienes que decir a la raza hay que arremangarse. Cuando todo el mundo dice, oye, viene una época dura del negocio, necesitamos arremangarnos, viene una época donde necesitamos producir el doble, viene una época, porque es un pico estacional, entonces tenemos que trabajar más, pero entonces la misma organización empieza a respirar esa adrenalina de decir, ahorita toca trabajar más a cuando ahí tienes que andar arreando a la raza de, oigan, por favor, vengan. Digo, tú tienes un Claro. ejemplo muy bonito cuando estábamos en el TEC de Monterrey, el berrinchazo de mi vida que me aventé cuando citamos a alguien a trabajar, dijo, no, si no me lo vas a pagar, no vengo. Y yo, oye, o sea, no estás viendo todo lo que va a pasar este fin de semana y me dices que si no te pago, no vienes. Y digo, tiene su lado y todo se respeta, pero creo que ese es un ejemplo de cómo se refleja, ¿no? Entonces, unos valores claros en la gente que conformaste a tu equipo, te da todo esto. Fíjate, te voy a dar unos datos bien interesantes que nos arrojó el documento. Dice, las empresas con un propósito claro y vivido experimentan tasas de retención, según consultoras como Deloitte, del 40% superior. Empresas con altos niveles de compromiso superan financieramente a sus competidores. Según Gallup, eh, reportó ganancias por acción en un 147%. Las organizaciones impulsadas por un propósito claro reportan niveles de innovación superiores al 30% y un estudio de Harvard encontró una tasa de éxito de innovación del 53% en empresas con propósito, mientras al 19% en que no las tienen. Finalmente, las estadísticas de un 86% de los consumidores son más propensos a confiar y comprar en empresas con propósito y un 83% a ser más leales. Un 66% incluso cambiaría de marca hacia una con propósito. La generación Z de la que estamos hablando, en particular, valora enormemente la responsabilidad social y el compromiso corporativo. Finalmente, eh, las prácticas sostenibles, a menudo intrínsecamente ligadas al propósito, muestran una correlación positiva en el desempeño financiero. Un 83% de la relación positiva en una revisión de literatura entre las empresas que no tenían propósito. Entonces, económicamente, retención de talento, reputación o lealtad del cliente. Estamos hablando también de innovación y resiliencia. Sabiendo que es tan importante el propósito dentro de las organizaciones, digo, los que lo sabemos y los que no sabemos, bueno, pues están perdonados el día de hoy y es importante, ya vieron que
tener un propósito y ir mucho más allá del dinero, si deja dinero. Entonces, ¿por qué seguimos tan preocupados por cuestiones externas que internas, capitán? A ver, no es un tema de apagarle el foco a lo externo. O sea, me queda claro que eso es demasiado romántico. Yo lo llevaría a, necesitas que lo interno sea hiperpotente. O sea, claro que hay que lo externo, o sea, tienes que cuidar, tiene que haber lana, tienes que darte cuenta que está pasando en el mercado, de repente tienes que generar estas recompensas desde afuera, pero tiene que ser mucho más potente tu componente interno. Y fíjense, aquí voy a abordar, yo no sé si todos han visto este concepto japonés del Ikigai, que es el Ujú. propósito, pero me parece súper potente cómo lo Potente, construyen, ¿no? sí. Porque tiene cuatro grandes círculos que se intersectan. Me corriges si me En lo que soy equivoco. Es, bueno. ¿qué soy bueno para hacer? Ujú. Oye, de lo que soy bueno para hacer, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Oye, de lo que soy bueno para hacer y lo que más me gusta hacer, ¿qué es lo que el mundo necesita? Ujú. Y la última intersección es, ¿qué es por lo que el mundo está dispuesto a pagar? Entonces, cuando tú ya ves la intersección de esos cuatro círculos, lo que tienes muy claramente en el propósito es algo que amas, algo en lo que eres muy bueno, algo que el mundo necesita y algo por lo que el mundo está dispuesto a pagar una cantidad de lana. Ahí está la idea ganadora. Oye, es que esto es muy romántico. Híjole, si tú revisas a las empresas que son súper ganadoras hoy, están ahí en el centro. Tienen algo que todos queremos, por lo que estamos dispuestos a pagar. Son buenísimos en eso y aman hacer eso. Ujú. Y piensa en todas las empresas ganadoras del tamaño que quieran. Y fíjate que es muy sencillo ahorita hablando de diferencias generacionales eh, o de repente nosotros los emprendedores, empresarios, que estamos contratando gente y que hay alta rotación y que hay ausentismos y que se rebelan contra políticas institucionales. Más allá de ver el problema hacia afuera, lo primero es revisar hacia adentro. Si somos realmente atractivos, como diría Michelle, mi socia, mi esposa, que quiere ser una empresa aspiracional. ¿Cómo convertirte en una empresa aspiracional? Teniendo muy claro y siendo muy potente en nuestra declaración de principios y de propósito. El- la persona que se compromete, el cliente, esto que hablamos ahorita de los stakeholders, que ya no es solamente los inversionistas, los importantes, sino hacia adentro, hacia afuera, una visión de 360 grados de todas las personas que interactúan con nosotros, es primero encarnar, ser el vivo ejemplo del propósito organizacional. Nosotros no podemos hablar de austeridad, por ejemplo, oigan, pues es que tenemos, por ejemplo, ahorita como Donald Trump y su programa de austeridad y que tienen que correr a miles de personas, pero no ves congruencia con el que él esté tomando medidas a nivel personal de austeridad. Que eso, lo digo, puede ser muy controversial y a lo mejor me meto en un tema álgido, pero cuando alguien hablaba de que cómo se estaban enriqueciendo los políticos de nuestro país y veías que nuestro expresidente daba una imagen de austeridad y que viajaba en bocho y que usaba el mismo traje. A lo mejor eran muchos trajes iguales, pero la imagen que representaba es, oye, él sí es un ejemplo congruente de lo que le está pidiendo a la sociedad y cómo lo vive él desde adentro.
Entonces, ¿cómo volvernos, capitán, una empresa aspiracional y con propósito para nuestros stakeholders? Ok. Bueno, este proceso se construye y se planea. Amigo emprendedor, hay que agarrar la libreta y todo esto, antes de que empieces a poner dinero sobre la mesa, hay que escribirlo, hay que filtrarlo, hay que razonarlo, hay que cuestionarlo. Dos, ya tienes tu empresa, ya está jalando. Un ejercicio hiper valioso es agarra a alguien de afuera que no tenga sesgo y pídele que vaya a platicar con la gente de tu empresa. Que llegue como este Mystery Chopper, este Ujú. personaje ajeno, y que te platique qué respira, qué percibió, qué opiniones, bla, bla, bla. Y ahí te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta tu empresa realmente qué está viviendo, qué está respirando y te está transmitiendo esto que tú planeas. Ahora, transmitir el propósito tiene un chorro de, de chamba, de mecanismo. O sea, no es mágico, no es que agarres la varita mágica y bidi-bidi-badi-bú, que el propósito baje hasta abajo. ¡Pum! No, es algo que se construye, se vive, se tiene que comunicar. Tiene que haber esta manera de tangibilizar, de materializar. Tiene que haber procedimientos que estén enfocados a... No puede haber trampitas, no puede haber aquí cerramos los ojos y esto que declaramos ahorita no le hagas caso porque necesitamos... Eso le parte el queso a las culturas organizacionales. Entonces, es súper valioso y digo, piensen qué pasaría si ahorita le abrimos la puerta de tu empresa a Juan Pérez y puedes platicar con quien tú quieras. Y digo, ¿cuántas veces has estado dentro de una organización y te das cuenta que y hay guerra a ciertos niveles y el cuate de arriba no se está dando cuenta? Entonces, creo que tiene mucho que ver con esta parte de lograr construir de manera planificada y si no, logra comunicar, construye junto con todo el equipo. Tienes que tomar en cuenta al equipo, no puedes construir unilateralmente. Este, el momento de construir unilateralmente es cuando estás tú solo, Ujú. pero a la medida que tú vas sumando gente, la gente tiene que poner de su parte. Por eso, cuidado con quién subes a tu barco. Eh, Contrata lento, despide rápido. ¿De qué manera son importantes los valores y los principios organizacionales en la declaración del propósito? Creo que al final de cuentas el propósito va a tener un aroma, va a estar, va a ser un condensado de tus valores. Tus valores hechos realidad o convertidos en un objeto o convertidos en un producto o convertidos en una empresa. Cuando tú llevas el propósito ahí y es, yo quiero hacer esto, pero con todo este respaldo. Y entonces, oye, yo quiero hacer esto porque soy bueno en esto, porque me pueden pagar, porque el mundo lo necesita, ¡pum! Desde lo positivo. Porque hoy el mundo, la generación Z, que eventualmente es tal vez la que ha nacido en la era de más consumo, vive desde ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, cómo poder migrar de esta planeación estratégica tradicional de misión, visión y valores a una declaración de propósito, a hablar de principios, a generar una cultura organizacional que yo creo que es uno de los principios fundamentales en el que cualquier empresario debe enfocarse de manera activa. Yo creo que un empresario puede delegar casi todo, excepto la cultura organizacional, o sería lo último que debería de delegar. ¿Cómo migrar a esta nueva visión de planeación estratégica, capitán? Ok, escenario A, en su momento, el universo eras tú y tu empresa, tu idea, tu innovación. El génesis. Hoy
tú eres un punto dentro del universo. Entonces, cuando tú eres el universo, te cuestionabas hacia adentro. Hoy que eres un punto en el universo, muchos de tus porqués tienen su fundamento en cómo interactúas con el universo. Y fíjense, esta es la bella contradicción de esta sesión. El tema a nivel empresarial de haber cambiado de misión que tenía que ver con algo interno a propósito que tiene que ver con algo externo, es porque hoy es muy importante cómo te relacionas como empresa con el mundo. Y todo el mundo se relaciona a través de sus valores. El ejemplo más simple es, tu círculo de amigos se parece a ti, sí o sí. Si te juntas con deportistas, vas a hablar de deportes. Si te juntas con cuates que son empresarios, vas a hablar de ideas de negocio. Si te juntas con cuates que son derechos en su forma de actuar, normalmente vas a ser derecho en tu forma de actuar. Entonces, desde ahí ya hay un punto. Ahora, fíjense qué padre hilar todas las ideas de este capítulo. ¿De dónde tiene que ver esto? Cuando empezamos a hablar de la motivación intrínseca, y fíjense cómo todo este tema de desde afuera viene, cómo me relaciono. Recordemos los tres pilares de la definición de motivación intrínseca. Capacidad, deseo de autocontrol y relación. Entonces, ¿cómo la motivación intrínseca viene de tener buenas relaciones? Eso es importante. Y luego lo llevamos a este tema de deseo de autodeterminarme, controlar y y esta Competencia. capacidad, competencia demostrada en lo que estás haciendo. No es el hilo negro del emprendimiento, pero más bien es como, cuestiónate desde ahí, es como, esta es una base firme. Oye, todo esto está pasando, o sea, me voy a meter a esta bronca y tú piensas, ¿no? Como cuando te vas a pelear por algo, ¿no? Este tema de elige tus peleas. Ujú. Si te vas a meter a esta dinámica, oye, que el piso sea firme, que pase por estos tres crisoles, este, vas a subir gente a tu barco, tiene que tener un set de valores que esté dispuesto a participar de este firme. Es muy chistoso, pero es este tema de la autodeterminación, ¿cómo la transmites a un equipo de trabajo? Y entonces, oye, hay gente aquí que lo que quiere es que sus ideas sean escuchadas, quieres traer muchísima gente que aporte ideas. No puedes convertirte en un cuate que es, no, sí, la autodeterminación es muy importante. Y luego no dejes que tu gente opine, Ujú. participe en los procesos creativos. Entonces, piense cómo al parecer hay muchas cosas que parecen contradecirse, pero al contrario, se complementan. Y digo, ojo con esto, este capítulo está muy potente porque creo que es un punto de partida o es un punto de reorden en lo que estás haciendo. Si vas a empezar, ya hablamos de todos los fundamentos. Si ahorita estás en una guerra peor que la guerra de las galaxias, es un punto de reorden. El bien tiene que vencer al mal en la medida que tú tengas claridad de cuál es el hilo conductor, ¿no? Pues muy bien, vamos cerrando el capítulo de hoy con un par de ideas, de toolkits, de hacks. Para mí, lo más importante del capítulo, y te dejo a ti el cierre, capitán, es hacernos responsables. Todo lo que ocurra dentro de nuestra organización, el único responsable soy yo. El otro no existe, sino es un reflejo de lo que no he trabajado en mí. Eh, si veo que hay falta de motivación, falta de compromiso, alta rotación, eh, mi sugerencia es revisa qué tan congruente eres con el propósito y la cultura de tu organización. ¿Eres verdaderamente el ejemplo de propósito y de cultura organizacional? ¿Respiras la cultura de tu negocio o buscas culpables y le echas la culpa a las generaciones de cristal? Esta sería mi recomendación. Capitán, cierra con broche de oro y tírala duro. Concepto etéreo, la felicidad.
Tú piensa cuándo eres feliz. Cuando tú llegas a tu casa y tu casa tiene los espacios, la vibra, el orden con el que tú te sientes identificado, te sientes feliz. Cuando tú te pones frente a un espejo y tu imagen física, tu vibra, tu espíritu refleja lo que tú esperas que refleje de ti, eres feliz. Hoy, amigo emprendedor, amigo empresario, amigo alto funcionario, si tu empresa, si tu equipo de trabajo, si tu idea, tu modelo de negocio refleja el orden, los valores, lo que desde tu concepto es importante para ti, es muy probable que seas feliz. Lo que te deseamos en este podcast es que encuentres herramientas muy claras para que tengas un sentido mucho más profundo y mucho más potente en tu andar empresarial. Llévatelo de tarea. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora llena de magia y esoterismo. Muchísimas gracias, capitán. Nos vemos para la próxima. Nos vemos la siguiente semana, Mayalito. Namaste.